El Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca realizó un análisis de la discriminación que viven los extranjeros en nuestro país. La mitad de los encuestados reconoce haber sido insultado directamente por ser migrante. Vamos a profundizar en esta y otras conclusiones del estudio. Estamos para eso con Medardo Aguirre, director del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver si me puede contar cómo se hizo este estudio para que luego avancemos a las conclusiones, donde en realidad se ve un tema de discriminación importante hacia los migrantes. Bueno, el estudio está focalizado, como varios de los estudios que hemos estado haciendo, en los inmigrantes latinoamericanos y ya ahora también los caribeños, digamos, que son los flujos migratorios más importantes que están ocurriendo en el país. ¿Ya? Y esto, en realidad, para poder entenderlo bien, tiene algunos antecedentes importantes. En la última década, en realidad del 2010 en adelante, ha llegado casi más del 60% de los inmigrantes latinoamericanos y caribeños, que son el grueso de los inmigrantes del país, han llegado al país. Obviamente que la sociedad chilena no se ha quedado indiferente, digamos, ha empezado a mirar esto como un tema que antiguamente no era noticia, ¿ya? Hoy día lo es por la creciente llegada, digamos, de inmigrantes. No digo la gran cantidad todavía, porque todavía no es una cantidad como para preocuparnos. Y esto ha ido generando, digamos, en la sociedad chilena ciertas reacciones. Y ciertas reacciones que nosotros hemos detectado también en distintos estudios, no solamente nuestros. Por ejemplo, ya la CACEN 2015 muestra, digamos, como un 25% de los hogares extranjeros dicen que algún familiar ha sido discriminado por el hecho de ser extranjero. Y cuando uno mira, por ejemplo, también algunos datos como estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el de 2017, encuestas hechas a los chilenos, ¿ya? Más de un 60% de los chilenos cree que hay que ponerle trabas al ingreso de los inmigrantes al país y la razón principal es porque consideran que son un riesgo, una competencia, digamos, en el mercado laboral. Ya. Y esto se lo hacen sentir al migrante, que es lo que finalmente detecta este estudio, porque ustedes le preguntan a ellos mismos si es que han sido, por ejemplo, insultados directamente y si han tenido otro tipo de problemas. Ellos reconocen que han tenido varios problemas. Ellos reconocen, efectivamente. Nosotros usamos un modelo, digamos, de discriminación social al cual se le adjuntó también una dimensión que mide discriminación en el trabajo. Claro, porque es interesante, perdón, entender cuál o qué estamos conceptualizando como discriminación. Exacto. ¿A qué se refieren ustedes cuando dicen que son discriminados los inmigrantes? Bueno, la discriminación tiene que ver con mirar, digamos, al individuo de una manera especial por sus rasgos, por sus características, etcétera. Eso, digamos, se puede estudiar de distintas formas. Nosotros tomamos un modelo que considera lo que es la agresión directa, el acceso a servicios, el trato injusto y además una dimensión que mide lo que es discriminación en el ámbito laboral. Y mirado eso en su conjunto, la dimensión que aparece con una mayor percepción de discriminación es la agresión directa. Incluso cuando nosotros desarmamos un poco los indicadores que constituyen la agresión directa, más del 80% dice ha tenido que escuchar chistes desagradables con respecto a los extranjeros. Ahora, esto no es que iba pasando y escuché un chiste. Ese chiste se cuenta en presencia además de ellos mismos. O sea, claro, hay una intención ahí de... Exactamente. Esa es la idea. Eso es justamente Por eso hablamos problema. de discriminación directa. Por eso hablamos de discriminación directa. Que los hayan mirado de mala forma, que los hayan tratado de una forma inadecuada, digamos, por el solo hecho de ser extranjeros. Digamos. Ahora, también ustedes detectan problemas reales a los que se someten a raíz de, puede ser una discriminación, pero también la falta de escrúpulos de algunos nacionales respecto de los inmigrantes. Ustedes ven, por ejemplo, el tema del acceso a la vivienda. Ahí también hay una mayoría, sobre el 60%, si mal no recuerdo, que dice que ha tenido problemas de acceso a la vivienda en Chile. No siempre, eso sí, porque se les pongan barreras por ser inmigrantes. Claro, no, el problema no es eso, sino que el problema es que ellos perciben, digamos, que por el hecho de ser extranjeros hay un trato especial, digamos, con el tema del acceso a la vivienda. ¿Ya? Ahora, claro, para poder tener una idea más a fondo habría que entrar en detalles, pero
pero estamos viendo permanentemente, digamos, cómo algunas personas de hecho abusan un poco con el tema de los arriendos, por ejemplo. Y también hay otro aspecto que habría que quizás estudiarlo, porque no tenemos un dato bien preciso, es que una gran parte de los inmigrantes también parte de sus recursos los envían a sus propios países, o sea, hay remesas. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, en algunos casos ellos pueden privilegiar un poco el hecho de mandar parte de sus recursos a sus países en contra de su propia calidad de vida en Chile, digamos. Ya, pueden optar por vivir en peores condiciones con el fin de gastar menos dinero y mandar más plata hacia sus familias. Exactamente. Eso, claro, no es un tema que yo lo tenga cuantificado porque nosotros no lo hemos estudiado directamente, pero está dentro de los antecedentes que uno podría observar. ¿Hacen o logran ustedes establecer diferencias entre distintos orígenes de la migración? Aquí se ha dicho, y no sé si es un mito o una realidad, usted me dice que aquí están estudiando los migrantes más bien latinoamericanos, pero siempre se dice, claro, podemos tener migración de un alemán y a un alemán se le va a tratar distinto porque hay cierto nivel de admiración. No así, por ejemplo, con los haitianos. Se ha dicho que sobre los haitianos hay una discriminación mayor. Incluso cuando hablamos del tema regulatorio impulsado por el presidente Sebastián Piñera, hubo grupos que acusaban discriminación particularmente hacia los haitianos. ¿Ustedes ven que hay ahí una discriminación distinta al venezolano u otras nacionalidades? A ver, no directamente, porque es un tema que nosotros lo vamos a ir estudiando de a poco. De hecho, vamos a hacer un próximo estudio exclusivamente con los haitianos, ¿ya? Para ver su situación. Pero sí hay antecedentes. Hay antecedentes. Por ejemplo, en enero, digamos, apareció un estudio nuestro que se llama Juicio y Prejuicio de los Chilenos, que fue un estudio que se hizo a los chilenos, ¿ya? Donde justamente lo que uno observa, digamos, es que en general los chilenos, primero no queremos aceptar que somos mestizos, digamos, y vemos justamente, tenemos cierto estereotipo, digamos, por ejemplo, los europeos, qué sé yo, en fin, que los miramos en un nivel como superior a nosotros. Los miramos hacia arriba. Los miramos hacia arriba. En cambio, y esto sí está bien estudiado, hay encuestas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dicen que nosotros nos consideramos como uno de los países más desarrollados de Sudamérica y por lo tanto, cuando llegan inmigrantes de países que nosotros consideramos que son más pobres que nosotros o menos desarrollados, tenemos la tendencia entonces a mirarlos como un problema para el país. Es decir, el inmigrante que llega de Europa o el inmigrante que llega de un país más desarrollado lo consideramos un aporte y el inmigrante que llega de un país, digamos, que es menos desarrollado que nosotros lo consideramos como un problema. Es decir, eso está más o menos estudiado. Ya, ahora esto está muy arraigado en este mito de lo que decía usted, que en el fondo los chilenos sienten, sobre todo algunas capas sociales, que se disputan los trabajos, los servicios con ese grupo de migrantes. Ahora, eso puede tener cierto viso de realidad en términos de que con la desregulación y el desorden con el que se ha generado migración, muchas veces los servicios públicos han tenido que reaccionar y no han podido planificar el cómo acoger de buena manera a los migrantes. Bueno, ese es un tema que sí está estudiado, digamos, y está estudiado por ambos lados. En ese mismo estudio del Instituto de Derechos Humanos, justamente los chilenos, digamos, manifestaban que su principal preocupación con respecto a la llegada de inmigrantes a Chile era la competencia en el mercado laboral. ¿Ya? Y eso a su vez se refleja también hacia los inmigrantes porque ellos dicen, bueno, si los chilenos creen que nosotros les venimos a competir en el mercado laboral, entonces la principal fuente o el principal lugar donde vamos a ser discriminados es justamente, digamos, en el mercado laboral. Sin embargo, no hay ningún dato duro que establezca que realmente los inmigrantes son un problema para el mercado laboral chileno. Más bien lo que uno ve, digamos, de cifras duras como la CACEN, qué sé yo, en fin, es que ellos vienen a ocupar algunos puestos que los chilenos están dejando de lado. El inmigrante latinoamericano, digamos, y caribeño está trabajando en construcción, servicio doméstico, servicio de hotelería, servicio en general, y que son trabajos que los chilenos de alguna manera han ido dejando para ocupar otros puestos que seguramente consideran con mayor remuneración.
Ya, eso respecto del mercado laboral, pero no sé si se ha podido constatar lo que pasa con los servicios, porque aquí de pronto hay gente, y yo creo que es bien legítimo también escuchar las opiniones de las personas sin decir que a priori hay una discriminación. Puede haber un problema real del que son víctimas todos al final, quienes se tienen que, no sé, atender en determinado servicio de salud municipal de siempre, y el migrante que también necesita esa atención de salud y se encuentra con que Chile no está preparado. Entonces la gente te dice, claro, lo que pasa es que en el consultorio al que yo voy ahora ha llegado más gente, porque con la migración se han tenido que hacer cargo, cosa que tiene que ser así también, pensando que hay un derecho fundamental de esas personas a recibir una atención de salud. No quiero que se malentienda lo que estoy diciendo. No. Simplemente que está esa atención que a lo mejor no es tan mito como lo que pasa en el caso del trabajo. No, sí, eso es efectivo. O sea, hay datos que muestran, por ejemplo, cómo se ha incrementado la matrícula, por ejemplo, en los colegios públicos. Claro. ¿Ya? Y también se ha incrementado la salud en los servicios, en los servicios de salud. ¿Ya? Ahora, pero sí hay que tener en cuenta de que esto no puede ser motivo para decir que por eso, digamos, nuestros servicios no son de buena calidad, porque el total de inmigrantes que hay en Chile, hoy día, según el censo, es un 4,35% de la población de Chile. Es decir, no estamos hablando de tremendas cantidades, sino que es una cantidad razonable, mucho menor a la de cualquier país de la OCDE, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto que obviamente que esto puede generar, digamos, una mayor cantidad de personas que tienen que ser atendidas, bueno, pero por otro lado también el inmigrante que vive en Chile, incluso hasta en condiciones irregulares, también genera un aporte, porque él consume, él paga IVA, etcétera. Entonces, si uno, ese cálculo yo no lo tengo, digamos, ¿no? Pero si uno contrapesa, digamos, lo que él gasta con respecto a lo que él consume, a lo mejor no es una carga tan grande, digamos, para el país. Ahora, puede haber mucho desconocimiento, mucho mito también instalado. ¿A qué conclusión llegan? ¿A que los chilenos somos discriminadores efectivamente con los migrantes? Yo creo que este grupo de migrantes, porque ustedes no están incluyendo a los otros, a los que ustedes dicen, miramos para arriba. Bueno, es que lo que pasa es que la problemática, digamos, yo creo que en el caso del inmigrante europeo hay una discriminación, pero en el otro sentido, digamos, positiva, digamos, no hay una discriminación negativa. O sea, además que el grupo grueso de migrantes son justamente latinoamericanos y ahora caribeños, digamos. Sí. Yo creo que todos los antecedentes, no solamente de los estudios nuestros, los antecedentes que ha hecho el Instituto de Derechos Humanos, los datos que uno puede sacar de la CACEN y los propios estudios que nosotros hemos realizado, muestran a una sociedad chilena que se ha ido convirtiendo en una sociedad que discrimina. Los porcentajes, por ejemplo, en el estudio que nosotros hicimos ahora son altos. Es decir, no hay ninguna dimensión que baje del 40%, digamos, en la percepción de discriminación. Eso es alto en todos los niveles. Por lo tanto, yo creo que Chile sí se está convirtiendo en una sociedad que discrimina. Ahora, por supuesto que dentro de esto hay ciertas componentes, digamos. Yo creo que una componente muy fuerte de la discriminación es la cuestión socioeconómica, ¿ya? Además, digamos, del tema de que sean personas de otros países, con otras características, qué sé yo, en fin, hay una componente socioeconómica que hace que incluso, esto no lo puedo decir con cifras, que también haya discriminación hacia nosotros mismos, digamos, hacia los mismos chilenos. Digamos. O sea, claro, también dentro de nosotros hay una segregación importante. Exacto. Bueno, a raíz de que este es un país súper desigual. Además. Que se presta para que haya como este resentimiento a veces de algunos contra otros, digamos. Así es. Ahora, ¿qué mirada tienen ustedes con todos estos datos, con las informaciones que manejan, con los estudios que han hecho de la política regulatoria que está impulsando el presidente Piñera? Pensando en que este es un tema que ha estado bien abandonado por parte del Estado y ahí se explica a lo mejor también la cantidad de mitos, la falta de información, el que esto se ha hecho como de manera un poco descontrolada o desordenada, no racional, no bien pensada con una ley que esté acorde, todavía no tenemos ley. Y lo que está haciendo este gobierno lo está impulsando a través de decisiones administrativas, no por ley todavía. Claro. ¿Qué mirada tienen sobre el haberle puesto una visa a los haitianos, el haber puesto una visa especial también para venezolanos, el llamar a este proceso de regulación? Bueno, esto, a ver, hay cosas que son naturales. Hay que entender a la sociedad, digamos, que de repente de un país en que los inmigrantes no pasaban de ser el 1% de la población total, vamos en un 4,35, que no es muy alto, pero que sí significa un flujo creciente. Claro.
Y que a lo mejor tiene hoy día una notoriedad mayor, porque la caja de resonancia ha sido importante. Por supuesto, porque llegan personas incluso con características muy distintas, culturales, físicas, etcétera. Entonces, hay que entender un poco a la sociedad, digamos, eso es entendible. Además de eso, es efectivo, digamos, nosotros como país simplemente no nos hemos hecho cargo del tema migratorio, o sea, no hemos cambiado la ley, digamos, tenemos una ley antigua. Yo creo que respecto de las medidas que se han tomado, hay dos cuestiones que hay que mirarlas en forma distinta. Regularizar a los irregulares, es decir, ordenar un poco el sistema, puede tener algo de positivo, digamos, es decir, no lo miro yo como un aspecto negativo. Lo que sí no me parece es que se tenga que mirar a los inmigrantes de distintas formas. Es decir, yo creo que en el hecho de dar visas distintas, digamos, por nacionalidad, es un poco discriminatorio también. En este caso contra los haitianos. Claro, es discriminatorio. Y en el fondo, lo que se ha visto, digamos, a nivel internacional, porque todos los países tienen restricciones, digamos, no abren sus fronteras para que lleguen, digamos, los extranjeros en forma indiscriminada. Todos los países tienen restricciones, pero tú en la medida en que pones más restricciones que se salen un poco de la norma común, lo único que generas es más irregularidad nomás. Porque yo creo que la migración en general es un proceso natural. Es decir, no se trata de estar ni a favor ni en contra, sino que es algo que hay que aceptarlo. La realidad que supera, digamos, hay que aceptarlo todo. Porque la gente naturalmente, cuando su país está en malas condiciones, va a tratar de buscar mejores condiciones en otro lado. Hay 1,5 millones de chilenos fuera de Chile. O sea, más que los extranjeros que tenemos en nuestro propio país. Entonces, esas personas que llegan a cualquier país, yo creo que por supuesto, esto hay que regularlo. Yo no digo que abramos la frontera, digamos, para que entre cualquier persona en forma indiscriminada. Pero hay que regularlo en el sentido de que mientras mayores sean las facilidades para que estas personas se integren rápidamente al mercado laboral, nos vamos a evitar un montón de otras cosas, porque son gente que viene en su gran mayoría dispuesta a trabajar. Ellos quieren trabajar para mejorar sus condiciones de vida. Entonces es mejor, una vez que están acá, darle las facilidades del caso, digamos, y no ponerle tantas complicaciones. Medardo, ¿dónde la gente puede encontrar el estudio, ver un poco más y autoanalizarse también? Porque uno tendrá que decir a partir de estas cifras, ¿estoy yo cometiendo también esta discriminación? Yo no sé si alcanzan ustedes a preguntarle a las personas que encuestan cómo se sienten respecto a esta situación. Me imagino que a nadie le gustaría que ni lo insulten directamente, ni que hagan chistes que lo atañen y que lo podrían hacer sentir incómodo o mal. No, por supuesto que no. A ver, nosotros somos un centro relativamente nuevo. O sea, empezamos en esto hace un poquito más de 1 año y medio. Y de hecho, ahora ya vamos a lanzar nuestro sitio web, ¿ya? Que es www.cenem.talca.cl. Cenem, ya. ¿Sí? Centro Nacional de Estudios Migratorios, Talca, de la Universidad de Talca, donde vamos a ir alojando todos los estudios que hagamos, y no solamente los estudios, sino que la idea es mantener ahí también una base de datos estadísticos para que sea un referente al cual se pueda acudir cuando se necesite información sobre el tema migratorio. Ya. O sea, estamos focalizados exclusivamente en ese tema. Tenemos muchas dudas todavía porque hay muchas cosas que no hemos hecho. Hemos estudiado algunos temas y obviamente muchos de estos hay que profundizarlo, ¿ya? Hay que profundizarlo, por lo tanto hay muchas respuestas, hay muchas preguntas todavía sin respuesta, ¿ya? Que vamos a tratar de ir respondiendo en la medida que avance el tiempo. Bueno, pero interesante contar ya con este insumo, con este estudio y hacer la reflexión y ver cómo bajar estos niveles de discriminación cuando la verdad es que la inmigración ya es un fenómeno, como dice usted, imparable. Bueno, yo creo que este es un rol de toda la sociedad. Que hay que hacer un cambio cultural finalmente. Es un rol de toda la sociedad, es un rol de la educación, es un rol de los medios de comunicación, porque también ahí hay una pregunta que nosotros le hacemos finalmente, digamos, a los inmigrantes. ¿Cuál es la percepción que ellos tienen en general de los medios de comunicación? ¿Qué dicen? Y el 52% dice que los medios de comunicación proyectan una visión negativa de los inmigrantes, ¿ya? En términos generales, en términos generales. Entonces, eso también es una cosa que ayuda.
Es decir, en la medida en que nosotros empecemos a mirar la migración como algo natural. Yo insisto, no se trata de estar ni a favor ni en contra. Son procesos naturales desde que el ser humano existe, se ha trasladado de un lugar a otro en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y bueno, hoy día Chile le toca, dentro del concierto latinoamericano, ser un país que está con una situación política más estable, que tenemos una economía más estable. No somos un país desarrollado ni nada por el estilo, pero estamos en mejores condiciones que nuestros vecinos. Entonces nuestros vecinos nos ven con interés porque Claro. como un lugar donde ellos pueden eventualmente mejorar sus condiciones de vida. Bien, pues es un tremendo desafío, muy interesante también este estudio. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación y estamos a la disposición. Muchas gracias, que le vaya muy bien, un buen Gracias. día. Vamos a la pausa, ya estamos de regreso.